Buenos días, ahora. Igualmente contestaron a la primera, tienen buen oído. Bueno, es un privilegio poder estar aquí con ustedes esta mañana y poder abrir la escritura juntos, primera vez en Perú y en Lima, y la verdad nos han tratado súper bien, demasiado bien, y agradecidos al Señor por pasar este tiempo juntos alrededor de la palabra y ver otros hermanos también de otros lugares del país con ese mismo deseo y hambre por la palabra. Es lo que realmente necesitamos, alimentarnos por la palabra del Señor, que esta sea nuestra guía y que el Señor utilice por el poder de su Espíritu y su palabra para moldearnos más a la imagen de Jesucristo. Esta es la meta y el deseo de todo creyente genuino. Me gustaría que mi esposa estuviera conmigo. Estoy casado, mi esposa se llama Loida. Llevamos ya 21 años de casados, ya para 22, gracias a Dios. Y el Señor nos ha dado 3 hijas. Nuestra hija mayor se llama Abigail, tiene 19 años. Nuestra segunda hija Noa, a punto de cumplir 18. Y la pequeña Sofía tiene 14 años. Y nuestras 2 hijas menores ya están fuera del hogar. Pasa el tiempo bastante rápido, están estudiando en la universidad fuera de nuestra ciudad. Y agradecidos por cómo el Señor nos bendice con la familia, ¿verdad? Oportunidades de bendiciones, también hay retos, ¿verdad? Los matrimonios, con los hijos, pero en todo eso el Señor nos moldea. Es un medio que Él utiliza para santificarnos, ¿verdad? Uno cuando está soltero suele tener una perspectiva un poco distorsionada de la realidad, en varios aspectos, pero una de ellas es de uno mismo, ¿verdad? Aquel que vive solo, vive soltero, piensa que todo está bien consigo, ¿verdad? Todo está bien, todo lo hace bien, más o menos, no todo, pero la mayoría, y te casas y te das cuenta, lo hago todo mal, ¿no? Bueno, probablemente no es ni todo bien ni todo mal, sino que el Señor usa a nuestros matrimonios para moldearnos y con amor también una bendición. Estoy muy agradecido por mi esposa y por mis hijas y la bendición que la familia es. Abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3. Vamos a estar viendo en esta mañana los versículos 17 al 19. Filipenses 3, versículos 17 al 19, y este mensaje se titula Influencias espirituales. Influencias espirituales, y para aquellos que estuvieron este fin de semana en Eclesía, este mensaje en cierta medida es un poco una continuación, complemento a lo que hemos estado viendo, pero si no estuvieron no pasa nada, este mensaje en sí mismo va a ser provechoso para su alma también. Siempre todos tenemos influencias en las vidas, influencias de personas, y siempre han existido también las personas influyentes. Los influencers, como se les llama ahora, muchos de ellos, no son un invento de este tiempo, solo que el nombre para referirse a ellos y que sea acuñado y que los medios utilizan es distinto. ¿Qué hacen los influencers actuales? Bueno, una de las cosas que hacen realmente es vivir una vida paralela en las redes sociales. Lo que muestran realmente es un personaje creado, no su persona. Exhiben en sus publicaciones fotos que se han tomado por profesionales o en el mejor de los casos ellos mismos en innumerables ocasiones hasta que ha salido el producto que buscaban. Se utilizan filtros, trucos, preparativos para esa imagen ideal, para presentar una imagen que sin embargo no es nada real, y así influencian para su propio provecho, que no es otro que tener más seguidores en las redes sociales, lo cual les da un mayor beneficio personal. Ahora, la realidad es esta: muchos de estos influencers viven con graves problemas de lo que hoy en día se llama salud mental. Y de vez en cuando somos sorprendidos en las noticias de que a alguna de estas personas no le va tan bien como parecía. No era todo tan idílico. Algunos de ellos llegando al punto incluso de quitarse su propia vida. Muchos de estos supuestos romances que aparecen en los medios sociales y que son todo fotos bonitas en lugares idílicos, de repente de un día para otro se rompen y se tiran los trastos a la cabeza.
no era tan real como parecía. Pero tristemente estos modelos hoy en día son los que más influencian a nuestra sociedad. No son influencias personales, sino virales. No influencian por un ejemplo digno de imitar, sino por una fachada irreal que simplemente muchos quieren copiar superficialmente. Pero nosotros, como creyentes, necesitamos otro tipo de influencias. Influencias reales en nuestra vida, no artificiales, y buenas influencias espirituales que sean un modelo a seguir, que nos ayuden a progresar en nuestra fe espiritual. Este pasaje es de lo que trata. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19, nos muestra las influencias a las que estamos expuestos en nuestra vida espiritual. Fijémonos, leamos juntos este pasaje. Dice así la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces. Y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra las influencias a las que estamos expuestos en nuestra vida espiritual. Y lo hace en el contexto del capítulo 3, y este pasaje fluye del testimonio personal de Pablo que acaba de compartir con los creyentes en Filipos. El testimonio de Pablo, y por extensión de todo creyente, es que Cristo es la ganancia insuperable en su vida. ¿Por qué es la ganancia insuperable Cristo para el creyente? Porque ahora estamos en Él. Estamos unidos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esta unión con Cristo es un beneficio en sí mismo y nos proporciona innumerables dividendos espirituales. Pero lo que se resalta en los versículos anteriores, versículos 8 al 11, es que ahora que estamos en Cristo, hemos sido justificados en Él. Hemos sido declarados justos, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia por medio de la fe en Él, su persona y su obra salvífica. Además, la ganancia incomparable de Cristo no conlleva solo estar en Él, sino que también conocerle a Él. Conocerle a Él de manera experiencial. Esto no quiere decir por medio de una experiencia mística subjetiva, le conocemos por medio de su palabra. Él se ha revelado por medio de su palabra. Pero esta palabra no es un mero ejercicio intelectual, un conocimiento superficial, no queda en una teoría, sino que afecta a nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Esos versículos nos dicen que afecta a nuestra manera de vivir, experimentando su poder en nuestra vida espiritual. El mismo poder de Dios por el cual Cristo fue resucitado entre los muertos. Ese es el poder que opera en nosotros. Pero también experimentamos conocerle a Él en sus sufrimientos, dice el pasaje. ¿Cuántos se apuntan a experimentar su poder? Todos nos apuntamos a experimentar su poder, ¿verdad? ¿Cuántos se apuntarían a experimentar los padecimientos de Cristo? Pero eso es parte de conocerle, eso es parte del privilegio, eso es parte de la ganancia. Como seguidores de Cristo, vamos a experimentar en una muy pequeña medida los padecimientos de Cristo, y esto nos permite conocerle aún mejor. ¿Cómo experimentamos los padecimientos de Cristo? Experimentamos los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por causa de su nombre. No cuando sufrimos por causa de aquello que hacemos y merece consecuencias. Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice que si sufrimos por hacer injusticia, estoy parafraseando, ¿de qué nos quejamos? No nos hagamos ahí los mártires. No espiritualicemos, hermanos, los sufrimientos que vienen de nuestros propios errores, de nuestra propia insensatez, de nuestra propia necedad, incluso de nuestro propio pecado. No, pero cuando sufrimos por hacer la justicia, por seguir a Cristo, por el nombre de Cristo, entonces le conocemos más y participamos con Él en sus padecimientos, y Él nos ha dejado un ejemplo a seguir. Hemos de responder como Cristo respondió, de una manera piadosa.
buscando su gloria y no la nuestra. Ahora, el testimonio de Pablo y de todo creyente igualmente en los versículos justo precedentes, 12 al 16, de los que hemos leído en esta mañana, es que seguir a Cristo se asemeja a una carrera. Seguir a Cristo se asemeja a una carrera, es una carrera cristiana que dura toda la vida. No es solo una temporada, no hemos de dejarnos ir porque nunca llegaremos a ser perfectos en esta tierra, pero precisamente por eso proseguimos adelante corriendo para crecer en piedad, para la honra de Dios. Esta carrera tiene un premio increíble, el galardón final es la corona de justicia, es decir, finalmente seremos justos y sin pecado. ¡Qué mejor galardón! Seremos semejantes a Cristo y este galardón no lo vamos a alcanzar en esta vida, pero precisamente eso nos motiva y nos enfoca a seguir a la meta de la consumación plena de nuestra salvación que llegará con la glorificación. En esta carrera cristiana todos participan por igual. Todos los creyentes participan en esta carrera. Según seamos receptivos a la guía e instrucción del Señor, transitaremos por el mismo recorrido que Dios delinea para nuestra vida. No hay atajos en la carrera cristiana. No es que uno va en la carrera cristiana y dice, por aquí me parece que es un mejor camino, aunque a veces lo hacemos. Por aquí voy a llegar antes en mi propia sabiduría. No, hemos de transitar por el camino que Dios ha delimitado para nosotros, porque eso es bueno y es su voluntad. Y así hemos de correr hasta que Él regrese o nos llame a su presencia. Es un maratón que dura toda la vida. Ahora, con eso en mente, llegamos a este pasaje que fluye de los anteriores, intrínsecamente conectado, y en Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19, nos muestra dos tipos de influencias en la vida espiritual. Dos tipos de influencias en la vida espiritual. El primer tipo de influencia en la vida espiritual, versículo 17, influencias piadosas a imitar. Influencias piadosas a imitar. Fijémonos, notemos lo que dice el versículo 17, leamos de nuevo. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Ni más ni menos que hay influencias provechosas en la vida espiritual. En otras palabras, avanzamos en nuestro caminar cristiano, en la carrera de la fe, según imitamos a otros cristianos piadosos. La realidad es esta, hay hermanos en la fe que van algo por delante en la carrera del cristiano, a quienes somos llamados a imitar y prestar atención para nuestro provecho espiritual, ya que ellos van a ser un referente para nuestro crecimiento en semejanza a Cristo. Ahora, ¿quiénes son estas buenas influencias piadosas a imitar? En primer lugar, versículo 17 nos muestra, apunta el pasaje a que hemos de imitar a nuestros líderes espirituales. Hemos de imitar a nuestros líderes espirituales. Dice el pasaje, hermanos, este es Pablo hablando, movido por el Espíritu. Sed imitadores míos. ¿A quién se dirige Pablo? A sus hermanos en Filipos, creyentes en Cristo Jesús, y se dirige a ellos con amor y con afecto, en el mismo plano. Un líder nunca está por encima. Un líder espiritual es muy distinto al mundo. Somos hermanos, hermanos en Cristo. Iguales delante de Dios, estamos en Cristo. Conocemos al mismo Señor y Salvador. Corremos la misma carrera cristiana. Somos hermanos. Y así Pablo lo enfatiza incluso un poquito más adelante, casi al acabar estas palabras, en el 4:1, les vuelve a decir, hermanos míos, amados y añorados. Qué hermoso es ver esta actitud de Pablo, el apóstol Pablo. Él consideraba a los filipenses como eran, hermanos en Cristo. Somos hermanos, estamos en el mismo nivel. Ahora, les va a decir algo. Continúa diciendo, sed imitadores míos. Llama a sus hermanos en Cristo a imitarle, y la manera en la que lo hace no es una recomendación, fíjate, sed
Es un mandato. El mandato es simple. ¿Cuál es el mandato? Imitar. Ahora, el contexto de la imitación en ese tiempo es particular y es al que se refiere Pablo, especialmente en el contexto judío del que procedía. En el mundo judío, la imitación tiene un precedente. Esa imitación tenía gran poder pedagógico. La imitación se llevaba a cabo especialmente en el ámbito de la instrucción. El alumno era llamado a imitar a su maestro. Un pupilo aprendía simplemente no solo al recibir instrucción teórica, sino igualmente al ver la práctica siguiendo un modelo. Así este aprendiz debía de internalizar, sí, la enseñanza del maestro, pero a su vez imitar su ejemplo práctico. En este contexto está diciendo Pablo estas palabras: sed imitadores míos. Los hermanos en Filipos conocían a Pablo, conocían a Timoteo, que le había puesto como ejemplo pastoral al final del capítulo 2. Conocían su vida y así les decía: imitadme a mí. Ahora, alguno podría pensar, qué osado Pablo, o incluso qué arrogante, diciendo que le tenían que imitar a él, porque el pasaje, fíjate que dice, ser imitadores míos. Bueno, hemos de ver estas palabras en el contexto, porque justo antes, en el versículo 12, les acababa de decir, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya llegado a ser perfecto, lo cual despeja cualquier atisbo de soberbia. Él le está diciendo, hermanos, yo estoy en esta carrera como vosotros. Corred como yo estoy corriendo. Sigamos corriendo. No hemos llegado aún, pero sigamos adelante, persiguiendo la piedad para que sea una realidad en nuestra vida. Y según veis la piedad en mi vida, imitadme. ¿Cómo? Bueno, Pablo no es la primera vez ni la última que llama a hermanos en Cristo a imitarle. La iglesia en Corinto, que no era una iglesia precisamente modelo, les dice las mismas palabras. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, les dice, sed imitadores míos, pero añade, como también yo lo soy de Cristo. Ese es el referente definitivo. Para ser más semejantes a Cristo, hemos de imitar a Cristo. Ese es el modelo, el arquetipo. Pero el Señor nos deja personas de carne y hueso a nuestro alrededor para que sean un ejemplo a seguir en el día a día. Y el primer ejemplo que hemos de seguir es el de nuestros líderes espirituales, según ellos muestran piedad y según ellos imitan a Cristo. 1 Pedro 5:3, dirigiéndose a pastores, les dice, ser ejemplos del rebaño. Esto es súper importante. Ninguno somos perfectos, ni Pablo, ni ningún pastor en el mundo, comenzando por mí. Sin embargo, por eso mismo son un modelo a imitar. ¿Por qué? Porque son modelos imperfectos, como cada uno de nosotros. Y así serán un ejemplo de cómo crecer en las luchas diarias. Cómo manejar los problemas de la vida, la lucha con el pecado, las adversidades, las decepciones que todos enfrentamos en la carrera cristiana. Somos, hermanos, compañeros de viaje. En este viaje, unos no viajan en primera, otros en premium, otros en el gallinero. Unos no viajan en jet privado, otros en tren, otros andando. No, somos todos compañeros de viaje. Todos compañeros de viaje. Y el modelo, un modelo que Dios nos deja como una ayuda, como creyentes, son pastores piadosos en nuestra congregación. Aquellos que son un ejemplo de piedad según reflejan a Cristo en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, en su vida interpersonal, en las relaciones con las personas. ¿Quiénes son influencias provechosas para nuestra vida espiritual? ¿A quiénes hemos de imitar para progresar en piedad? Bueno, primeramente, a nuestros líderes espirituales según se parecen a Cristo.
Ahora, también somos llamados, en el versículo 17, a imitar a otros hermanos piadosos. Fijémonos, ¿qué dice el versículo 17? Y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un segundo mandato sinónimo al primero, pero con matices que profundizan el mismo concepto. Dice, observad a los que andan. Observar es una exhortación que significa presta atención cuidadosa. Fíjate. ¿En qué debían de fijarse? ¿A qué debían de prestar una atención detallada? En su caminar, en su andar, en su vida. Este es un término metafórico que se utiliza especialmente en las epístolas del Nuevo Testamento. Mayoritariamente cuando el verbo andar aparece en los evangelios, no es metafórico, estaban andando realmente de un lugar a otro. Si te dice, y fueron y andaron de tal ciudad a tal ciudad, no es metafórico, es real. Pero normalmente en las epístolas, y en este contexto es metafórico, no estaban andando a ningún lugar, no estaban caminando, sino que es una manera de expresar cómo es su vida espiritual, cómo se conducen en la vida. ¿A quién se ha de imitar? Se ha de imitar a lo contrario de la idea de muchos que enseñan en distintos contextos, y así se ha acuñado esa afirmación, haz lo que digo, no lo que hago. Eso es justo lo contrario de la enseñanza bíblica. No, imita lo que hago, que está de acuerdo con lo que digo. Eso es lo que hemos de observar. En otras palabras, el llamado a seguir es el modelo de la vida cristiana de creyentes que te influencian positivamente en tu crecimiento en semejanza a Cristo por medio de su ejemplo, que está basado en convicciones bíblicas. La autoridad y la referencia no somos ninguno de nosotros ni nuestra vida, sino la palabra. Pero según esa palabra está obrando en nosotros y produce fruto espiritual, podemos ser un ejemplo para otros y ayudarles en su crecimiento piadoso, muchas veces aún sin saberlo, aún sin conocerlo. Ahora dice, estos hermanos anónimos, añade el pasaje que debían de observar a ellos, ¿a quién? A los que viven, andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, ellos estaban imitando ya a sus líderes piadosos. Esto incluye Pablo y por lo menos Timoteo, que están en el encabezado de esta epístola en el 1:1, Pablo y Timoteo. Tal vez Epafrodito también, que había puesto como ejemplo en los versículos 19 al 24, en el capítulo 2. Estaban imitándoles, y aquellos que estaban imitando a los que imitan a Cristo son dignos de imitar, y así es la cadena. Personas a nuestro alrededor. Imitar. Esta afirmación está referida a una vida probada. Una vida probada. Porque nuestras convicciones son probadas en la práctica por el Señor. No es solo lo que digo. El papel todo lo sostiene. Las palabras se las lleva el viento. Es fácil hacer afirmaciones categóricas. Es fácil hablar grandilocuentemente si una persona tiene elocuencia o verborrea. Pero va más allá. Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y eso es lo que finalmente es un sello. Pablo había presentado, por ejemplo, a Timoteo anteriormente como un ejemplo de siervo de Dios en el capítulo 2, versículos 19 al 24, y detalla y especifica que los filipenses habían tenido una relación entrañable con Timoteo, versículo 20, cercana hasta el punto que dice 2:22, conocéis sus probados méritos. Probados. Hebreos 13:7 afirma, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, ese es el ministerio de los pastores, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Damos cuenta?
considerando el resultado de su conducta, una conducta aprobada, imitar su fe. Definitivamente Dios nos deja modelos a imitar, que van desde aquellos que pastorean su grey, según imitamos a Cristo, a cualquier hermano y hermana que el Señor obra en su vida y deja una huella piadosa que es digna de imitar. Y esta es una de las bendiciones de la iglesia, esta es una de las bendiciones del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo es como crecemos, es el plan de Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo pertenezco a la Iglesia Universal. Bueno, dame la dirección de la Iglesia Universal, a ver si puedo ir a visitarte un domingo allí. ¿Quién es el pastor de la Iglesia Universal? Cristo es el pastor de la Iglesia Universal, por supuesto. Pastor de los pastores. Sí, pero Cristo, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, ha dejado pastores delegados a los que encarga el cuidado de su rebaño en secciones locales, porque necesitamos este tipo de comunión, este tipo de ejemplo, ser expuestos a la palabra, ser animados unos a otros, ser exhortados, ser confrontados cuando es necesario con la palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos en semejanza a Cristo. Y así ser pulidos. Hemos de seguir el ejemplo de personas piadosas que Dios pone alrededor en nuestra vida. Probablemente la mayoría habéis oído hablar de Jonathan Edwards en algún momento, el gran teólogo americano y uno de los hombres que Dios usó para el gran avivamiento que sucedió en Norteamérica en el siglo XVIII. Pero probablemente no es tan conocido otro hombre llamado David Brainerd, quien sin embargo tuvo un gran impacto espiritual en la vida de Edwards. David Brainerd vivió apenas un tercio de lo que es la esperanza de vida actual en muchos países, ni siquiera llegó a los 30 años de vida, pero dejó un gran impacto en la vida de Edwards y fue no tanto por la labor misionera de Brainerd entre los indios indígenas, sino el testimonio de su vida personal piadosa que Edwards vio en primera persona. ¿Cómo? Brainerd vivió los últimos meses de su existencia en la casa de los Edwards, de marzo a octubre de 1747, y en apenas 6 meses dejó una huella imborrable, a tal punto que Jonathan Edwards se vio movido a publicar un pequeño librito que se titula La vida de David Brainerd, porque su testimonio personal fue un ejemplo para él, y no solo para él, sino fue un ejemplo digno de imitar, que inspiró a otros misioneros y siervos del Señor como Wesley, Newton, Carey, Livingstone, Eliot. El gran impacto que tuvo solo una vida, en apenas unos meses, y en los peores meses de su vida. Los últimos meses de su vida en los que fue a casa de los Edwards para literalmente morir. Ahí fue probado el carácter. La influencia espiritual piadosa es inspiradora y digna de imitar, hermanos. Y hemos de preguntarnos, ¿quiénes están siendo nuestros influencers? ¿Quiénes están siendo mis influencers espirituales? Y con esto no me estoy refiriendo a quién sigues en las redes sociales. Cuidado con los pastores de YouTube. Cuidado. Cuidado con los pastores de Instagram, cuidado con los pastores del antiguo Twitter, actual X. Cuidado con los que dedican más tiempo al pastoreo en el ciberespacio y virtual que al pastoreo de la congregación, porque somos llamados a pastorear la congregación donde el Señor nos ha puesto, ni más ni menos. Que después las predicaciones, si se suben al internet, pueden ser un recurso para otros hermanos en distintos lugares del mundo, gloria a Dios por ello, pero nunca sustituye a la iglesia local. ¿Por qué? Porque necesitamos influencias de carne y hueso que conocemos, que están a nuestro alrededor. Esta influencia debe venir de personas piadosas, no un ejemplo perfecto, sino en proceso como cada uno de nosotros, según avanzamos en la fe y según enfrentamos pruebas y dificultades y el Señor nos sostiene y produce el fruto, eso deja una huella imborrable en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos ejemplos dignos de imitar? Bueno, imita a personas que reciben la palabra de Dios con toda solicitud.
Imita a personas que no son solo oidores, sino hacedores de la palabra. Imita a personas que tienen la actitud como los de Berea en Hechos 17:11, que recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando diariamente las Escrituras, confirmaban que eso era así. Imita a aquellos como los de Tesalónica, que en 1 Tesalonicenses 1:6 dice que habían recibido la palabra. Esa idea de recibir es el mismo verbo que aparece en Hechos 17, es como un recibimiento espectacular. Es como cuando, yo recuerdo, España ganó el Mundial en el 2010, el único Mundial que tiene España en fútbol. Y se echó toda la gente a la calle en Madrid, millones de personas, y casi ni podían pasar porque todo el mundo fueron allí a recibirles. Es ese tipo de recibimiento, ese verbo que se utiliza ahí, era el recibimiento para las tropas romanas, las legiones romanas, cuando venían de una gran conquista. Es una parada militar, que la gente realmente está recibiéndoles entusiasmados por lo que se ha conseguido. Así hemos de recibir la palabra y hemos de imitar a aquellos que reciben así la palabra como esponjas. Ahora, hemos de imitar no solo a los que reciben la palabra, sino imitar a aquellos que dan fruto después de haber recibido la palabra en medio de las dificultades y adversidades de la vida. 1 Tesalonicenses 2:14 dice: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Fijémonos, estaban imitando a las iglesias de Dios en Cristo Jesús en Judea, que habían recibido el mismo tipo de oposición y sufrimiento por causa de Cristo, y así estaban animándose unos a otros en responder piadosamente. Santiago 1:2 nos dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas variadas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, fruto espiritual. La paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23. Pero lo interesante en el versículo 3 es que dice: sabiendo que la parte aprobada de vuestra fe, esta fe no es una fe salvífica, se está refiriendo a creyentes, sino es la fe en el sentido de nuestra confianza en el Señor, en medio de la prueba. Nuestra confianza en lo que dice su palabra. Y es la parte aprobada. Esto es igual que ir a un examen, ¿verdad? Los estudiantes aquí, todos hemos sido estudiantes, pero algunos son estudiantes aquí ahora, tienen exámenes, ¿verdad? Pruebas, test. Solo por presentarte al examen, poner tu nombre en la esquina, ¿ya vas a pasar el examen? O ese sería el sueño de cualquier estudiante, ¿verdad? No, en absoluto, no vale simplemente con aparecer, no vale con poner el nombre, no vale ahí con poner 3 o 4 cosas que se te ocurran. Esto es lo que está diciendo aquí. No vale con decir: sí, yo confío en el Señor. No digo que no, pero ahí dice: la parte aprobada de vuestra fe. ¿En qué contexto? En las pruebas. Ahí es donde se ve dónde está nuestra confianza. Y está bien, está bien. Esta es la realidad. Todos confiamos en el Señor menos de lo que pensamos. Menos de lo que pensamos. Y llega la prueba y nos muestra: yo pensaba que estaba para un 9, ya no voy a decir un 10, un 9, pero estoy en un 6, estoy en un 5, estoy en un 7, estoy débil en este área. Y el Señor nos refina, el Señor nos da una oportunidad para crecer en semejanza en Cristo, para que haya menor confianza en nosotros y crezca más nuestra confianza en el Señor. Hemos de imitar no solo a aquellos que reciben la palabra y a aquellos que dan fruto en medio de las pruebas, sino a aquellos que son diligentes en su vida espiritual. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. No, en la vida espiritual no hemos de ser perezosos, sino que hemos de imitar a aquellos que se están esforzando en su carrera cristiana a la espera de las promesas que tenemos. Ese contexto son las promesas de la salvación, lo que está por venir. Hemos de imitar a aquellos que corren bien, a aquellos que nos han precedido dejando pisadas piadosas, aquellos que en medio de la carrera sudan
en medio de la carrera no se paran ahí en el parque a ver a los pajaritos cantar, sino que prosiguen, que se ocupan de su salvación con temor y temblor, y así unos a otros seamos un estímulo digno de imitar para que finalmente imitemos a Cristo. Ahora, la imitación es una cara que tiene dos monedas, porque según imitemos más a Cristo y a otros hermanos piadosos, nosotros llegaremos a ser también ejemplos dignos de imitar. Y todos tenemos esta encomienda. Todos tenemos esta responsabilidad. En distintos ámbitos y con distintos rangos de influencia, según el Señor concede en su gracia y misericordia, pero todos somos llamados a esto, en la iglesia. Pero no solo en la iglesia, sino en nuestro hogar. En nuestro hogar, los maridos somos dados el privilegio de ser los cabeza de familia, es decir, líderes espirituales. Y esto es una gran responsabilidad. Y hemos de liderar especialmente siendo el ejemplo espiritual en casa. Siendo aquellos que muestran piedad. Aquellos hogares en los que las mujeres van por delante de los esposos, ese no es el diseño de Dios. Puede ser que la esposa se haya convertido antes, lleve más años en el Evangelio. Bueno, pues tienes que correr, hermano, hay que empezar a correr y correr más avanzado, hay que estar más en la palabra, hay que formarse. Los hermanos tenemos la responsabilidad, ese es el liderazgo, de imitar a Cristo, para que nuestros matrimonios reflejen a Cristo. No para imponer, no para mandar, no para aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué tipo de liderazgo es ese? Ese no es un liderazgo piadoso. No, un liderazgo, sí, fuerte en la palabra, pero un liderazgo que permea en la vida, que es un referente a la esposa, que es un referente a los hijos, según reflejamos a Cristo. Esa es la influencia mayor que van a tener nuestros hijos. Sí, ejemplos imperfectos, sí, a veces los hijos van a apuntar a nuestras debilidades, errores y pecados. Tal vez tienen razón. Seamos honestos, ¿verdad? Como padres también nos toca muchas veces pedir perdón, y ese es un buen ejemplo, porque les damos un ejemplo de piedad cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Un ejemplo digno de imitar. Ahora, si los padres y madres somos soberbios, que siempre lo hacemos todo bien, que nuestros hijos no nos pueden hablar, que cada vez que dicen algo que no nos gusta me estás faltando al respeto, les estamos exasperando, en lugar de ser un ejemplo. Así se progresa en la vida cristiana. Y así se es un ejemplo del Evangelio. Esta es la influencia que hemos de tener en nuestras vidas, influencias piadosas dignas de imitar. Ahora hay dos tipos de influencias espirituales, dos tipos. Ojalá solo hubiese el primer tipo, ¿verdad? Ojalá aquí acabase el pasaje, yo estaría feliz. Pero la realidad es que la palabra de Dios afirma en los versículos 18 al 19 que hay otro tipo de influencia espiritual, las influencias peligrosas a evitar. Las influencias peligrosas a evitar. Fijémonos en los versículos 18 y 19. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Es muy importante que seamos conscientes de que hay este tipo de influencia peligrosa en el ámbito espiritual a quienes no hemos de imitar, sino cuidarnos de este tipo de influencias. Hemos de cuidarnos y no imitar a aquellos que, como este pasaje describe, versículo 18, son enemigos de la cruz de Cristo. Comienza el versículo 18 diciendo, ¿por qué? Que es un contraste realmente. La partícula se utiliza ahí, conector, es un razonamiento por contraste. Es decir, debían de imitar a Pablo, a Timoteo y a otros hermanos que les imitaban. ¿Por qué? Porque hay un contraste, porque hay otros que no son dignos de imitar, sino que hay que cuidarse de ellos. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo. Se oponían
al símbolo del cristianismo y la base de la fe cristiana. Les califica como enemigos. ¿Qué es un enemigo? Aquel que muestra oposición, que se opone al mensaje y al mensajero. Y por el contexto inmediato se está refiriendo a los religiosos legalistas judíos. Porque en el capítulo 3, versículo 2, ya les había dicho, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Está hablando de las mismas personas, solo que con 3 descripciones distintas. Y aquí retoma el tema, cuidado, en ese contexto le decía, cuidados con los judaizantes. Ahora, era muy sutil su oposición, porque no negaban los judaizantes la cruz de Cristo. No la negaban abiertamente, pero precisamente esos peligros más sutiles son los más peligrosos. Ellos no negaban la cruz de Cristo, los judaizantes, pero decían, la cruz de Cristo más la circuncisión y las obras de la ley necesarias para la reconciliación con Dios. Ahora, un enemigo de la cruz de Cristo es tanto una persona que se opone en su totalidad como parcialmente al mensaje que representa la cruz de Cristo, y es igualmente peligroso. Es más peligroso el que se opone solo en una parte y parece cristiano, o parece que está hablando de las cosas de Cristo. Hemos de ganar en discernimiento espiritual, de acuerdo a su palabra, para poder identificar a aquellos que consciente o inconscientemente son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo les advierte esto con gran emoción y se lo recuerda. Es un tema recurrente y les dice, aún llorando, ha habido veces, lo tengo que decir, con dolor. ¡Qué corazón pastoral! Este lloro muestra gran emoción al respecto. Y es curioso porque al estudiar en qué ocasiones se ve a Pablo comunicando este tipo de instrucción con lloro, hay al menos 2 pasajes más, en Hechos 20 y en 2 Corintios 2, y en ambos es en un contexto como el de Filipenses 3, es cuando estaba profundamente preocupado por el bienestar espiritual de los hermanos. No es que Pablo era un llorón, ¿verdad? Enseguida era lágrima fácil. No, es que estaba realmente preocupado hasta el punto de que lloraba. ¿Por qué? Porque estos enemigos de la cruz de Cristo eran un gran peligro. Ahora, a continuación, va a ser más específico. ¿Cómo identificar a estos enemigos de la cruz de Cristo? Por su conducta. Por su conducta que demuestra su verdadero carácter. Versículo 19. Fijémonos, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esto es lo que caracteriza cómo andan, ya había dicho en el versículo 18, cómo viven, un contraste con los que viven piadosamente. Y lo primero que deja claro es que estas personas son incrédulas, cuyo fin es perdición. En otras palabras, no son creyentes verdaderos. En contraste, el fin del seguidor de Cristo es la corona de justicia, no la perdición. En este caso es perdición eterna. Por contraste, el creyente corre en dirección a la meta que será la glorificación, mientras que este tipo de personas corren tristemente hacia su perdición. No solo corren hacia su perdición, sino que el pasaje añade en segundo lugar que viven una vida idolatrando apetitos pecaminosos. Versículo 19, cuyo Dios es su apetito. ¿Qué significa apetito? En realidad la palabra ahí para apetito se refiere al vientre, al estómago, lo cual no es que está diciendo lo que comían o no comían, si comían más, si comían menos, sino que se usa esta expresión para definir el asiento de los deseos del ser humano. ¿Qué desean? ¿Qué sienten? ¿Por qué se mueven? En la línea de Romanos 16, 18, cuando en algo similar afirma, porque los tales son esclavos, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos.
se refiere en ambos casos a falsos maestros y falsos cristianos. ¿Cómo identificar esto? Por una vida de apetitos desenfrenados carnales a los cuales adoran en lugar de adorar a Dios. No se caracterizan por vivir para Cristo, sino que viven para sus propios deseos. Y en el mejor de los casos se acercan a Cristo para que le conceda sus deseos. No nos acercamos a Cristo así. Nos acercamos a Cristo desvalidos, sin nada que ofrecer, sin nada que pedir, sino simplemente clamando misericordia y perdón, porque Él nos ha mostrado nuestra bancarrota espiritual. No merecemos ni siquiera ser hijos de Dios, no merecemos el perdón, no merecemos la reconciliación con el Dios santo y justo. Pero Él por su gracia no solo nos perdona, nos declara justos, sino que nos hace parte de su familia, nos da las promesas que somos coherederos con Cristo, nos da una nueva vida en Cristo, nos bendice espiritualmente, nos bendice materialmente. Y hermanos, hemos de estar agradecidos por el Dios de las bendiciones, no por las bendiciones de Dios. Y mucho menos estar movidos por nuestros deseos en esta vida, sino por los deseos de Dios, y eso es parte de la santificación progresiva. Pero estas personas, no, están ahí para que Dios cumpla sus deseos y para seguir sus propios apetitos y aquello que tienen en mente, sea claramente y grotescamente pecaminoso o sea aparentemente más espiritual. En tercer lugar, estas personas vivían confiados en sí mismos y buscando su propia gloria. Versículo 19, cuya gloria es su vergüenza. ¿En qué se gloriaban estas personas? En aquello que no valía nada delante de Dios. En ellos mismos, en sus hechos, muchos de ellos vergonzantes. ¿En qué se gloriaban los judaizantes? Se gloriaban en lo mismo que Pablo antes de Cristo. ¿En qué se gloriaba Pablo antes de Cristo? En una religiosidad vana y superficial. Capítulo 3, versículos 4 al 6. Confiaban en sí mismos, confiaban en sus propias obras. Ellos no se gloriaban como Cristo se gloriaba en Cristo, como Pablo se gloriaba en Cristo, sino que se gloriaban en sí mismos. Ellos no llegaban al punto como Pablo que decía, mira, todo lo demás es basura. Basura. No vale nada. ¿Vamos a perseguir la basura? ¿Vamos a ser atraídos por la basura? No. En cambio, ellos se gloriaban de todas estas cosas, de sí mismos, de sus logros, de sus obras. Era supuesto motivo de orgullo, pero aquí dice el pasaje, no, cuya gloria es su vergüenza. Su supuesto motivo de orgullo no era más que motivo de bochorno y rubor delante de Dios. En cuarto lugar, estas personas se caracterizan por vivir pensando única y exclusivamente en las cuestiones de esta vida. Versículo 19 acaba, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hablemos de entender lo que dice el pasaje. Fíjate, solo. Todos pensamos en las cosas terrenales porque vivimos en esta tierra. Y no está mal ocuparse de las cosas terrenales. Pero si solo vivimos para las cosas terrenales, ese es el problema. Este pasaje no está abogando por ningún tipo de vida ascética, ni por un supuesto dualismo platónico que califica las cosas terrenales o materiales inherentemente como malas. No voy a comprar ese coche porque es malo, ¿verdad? Y cuanto más caro, más malo es. Más malo para el bolsillo, sí. Entra el hermano ahí, aparca ahí alrededor, le veo el nuevo carro. Este hermano está pensando solo en las cosas terrenales. No, mejor que estás pensando solo en las cosas terrenales eres tú, que estás envidiando al hermano, que tiene lo que tú no tienes. No es acerca de tener o no tener, el Señor se lo ha concedido, Él se lo ha ganado, el Señor ha provisto, no ha matado a nadie, no ha robado, no. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? El Señor sabe. No está diciendo eso,
sino está diciendo solo en las cosas terrenales. Es decir, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Vives para las cosas de este mundo? De hecho, el verbo que se utiliza aquí para pensar es un verbo que se repite muchas veces en Filipenses, que identifica una manera de pensar que afecta tu forma de vivir. Una manera de pensar que afecta tu modo de vivir. Es decir, en qué piensas y en cambio en qué usas esos pensamientos para afectar a tu actuación. Estas personas no estaban centrados en la carrera cristiana, estas personas no estaban pensando en la eternidad, estas personas estaban enfocados exclusivamente en el hoy y el ahora. Bebamos y comamos, que mañana viviremos. Carpe diem, ¿verdad? Aprovecha el momento. Aprovecha mientras eres joven. Aprovecha mientras tienes salud. Aprovecha mientras tienes vida. Siempre hay alguna excusa para aprovechar, ¿verdad? No. Hemos de vivir en pos de la eternidad. Eso no llama a una vida ascética. No quiere decir nos tenemos que retirar a un monasterio, hacer un voto de pobreza, ir siempre con el mismo manto, el mismo hábito, ¿verdad? No usar ningún tipo de cosmético, ningún tipo de perfume, ningún tipo de ropa que parezca que sale del color, que solo puede ser un color para todos. No, eso es un legalismo. Pero ¿en qué estamos pensando? ¿Qué nos mueve en esta vida? ¿Estamos viviendo para esas cosas o esas cosas son un añadido? Como el mismo Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 6, ¿verdad? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que comeremos, que vestiremos, os serán por añadidura. Es decir, son secundarias, vienen después. ¿Qué hay que buscar primero? ¿Qué busca primero un seguidor de Cristo? Las cosas de Dios. Y lo demás viene después. ¿Qué hace una persona que no es seguidor de Cristo? Su vida se caracteriza por vivir solo para este mundo y para este tiempo. Es muy peligroso. No hemos de ser ingenuos, no hemos de ignorar que existen personas, incluso en círculos cristianos, incluso en círculos cristianos evangélicos, que son una mala influencia. Una mala influencia por su enseñanza, pero una mala influencia que se muestra finalmente por su manera de conducirse, que no es digna de imitar. Y estos peligros sutiles a veces pasan desapercibidos. ¿Sabes que hay muchos peligros en tu casa que pasan desapercibidos? El otro día estaba leyendo un artículo y me llamó poderosamente la atención, que decía, ¿cuáles son los peligros más comunes en una casa corriente? ¿Cuáles son peligros que causan múltiples accidentes al año según las estadísticas y nadie pensaría que es un peligro? Peligro número 1. No te lo vas a creer. Juguetes en el suelo. Muchas personas caen en sus casas y tienen lesiones por juguetes en el suelo. ¿Alguien pensaría un juguete es un peligro? Por supuesto que no. Así que no le vamos a prestar atención. Otro peligro que pasa desapercibido. Escaleras. ¿Tienes escaleras en casa? Esta no es una excusa para coger el ascensor siempre. No, es bueno usar escaleras para la salud. Pero cuidado, mucha gente se cae en las escaleras de su propia casa. Es increíble, mucha gente acaba en el hospital con todo tipo de roturas porque no ha prestado atención cada vez que sube y baja las escaleras. Otro gran peligro en nuestra casa, bañeras. Bañeras. ¿Sabes que hay más gente que muere ahogado en su casa, en la bañera, que en piscinas públicas? Increíble. Nunca hubiera pensado algo así. Son peligros totalmente que pasan desapercibidos. Otro peligro, cristales y cerámicas. Según se rompen, causan numerosos cortes y hay gente que llega con cortes muy graves por simplemente se ha roto una cerámica en su casa y le ha producido un desgarro grave.
Son peligros que diríamos, ¿cómo va a ser eso un peligro? Un peligro es el ladrón que va a entrar en casa, ¿verdad? Alguien que me asalta por la calle a punta de pistola. Si estoy tal vez escalando una montaña, necesito ir bien asegurado. No, si hago deportes extremos, puenting, me tiro en paracaídas, no, hago esquí acuático, todas esas cosas que los seguros no cubren, que están en la letra pequeña. Pero eso, Pablo está advirtiendo, cuidado. Cuidado con los que tienen apariencia de piedad. Cuidado. Pablo les advierte a los hermanos de Éfeso cuando se despide de ellos en Mileto y concretamente a los ancianos de Éfeso en Mileto, en Hechos 20, 29 al 31. Cuidado, el peligro va a venir de donde menos os lo esperáis. Fíjate lo que dice. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Estad alerta. Madre mía, qué palabras. Pablo se está despidiendo de ellos ahí en abrazos, lloros, pero porque le preocupaba su salud espiritual. Dice, cuidado, porque los mayores peligros vienen de adentro. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. No, vamos a buscar a aquellos que nos digan lo que queremos oír. Pablo dice también en 2 de Timoteo 4, versículos 14 al 15, aún con nombre, Alejandro, apellido, para reconocerle, el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Hemos de cuidarnos de aquellos que se oponen vigorosamente a la enseñanza de la palabra de Dios, aunque sean personas cercanas, les hayamos conocido toda nuestra vida, sean parte de nuestra familia, porque aquí no hay lazos personales, aquí hay lazos espirituales. Aquí no hay lazos familiares, aquí hay lazos con Cristo. Y hemos de ser leales a Cristo, a su causa, a su iglesia, a su palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que dan una fachada aparentemente religiosa hasta que llega el momento en el que se acabó la fachada y empieza a salir toda la porquería. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5, le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque fíjate qué tipo de hombres va a haber. Por cierto, estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos es el tiempo que pasa entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Si se acabara ahí el pasaje diríamos, es verdad, ¿no? Vivimos en esos tiempos. Pero fíjate lo que dice el versículo 5. Esto es lo que es más sorprendente. Teniendo apariencia de piedad, y uno dice, pero ¿cómo va a tener apariencia de piedad? Sí, porque aparentan otra cosa. No ha salido a la luz su corazón. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, ¿cómo? Por su vida, que dice, a los tales evita. A los tales evita. Depende con quién te juntes, será una buena influencia espiritual o una mala influencia espiritual para crecer en semejanza a Cristo. ¿Sabes cuál es una corriente creciente de preocupación en la sociedad actual a nivel global? Las influencias a las que se exponen los niños y adolescentes en las redes sociales y en el Internet. Y muchos padres se quejan y dicen que los hijos están siendo sobreexpuestos a todo tipo de influencias sin ninguna clase de control parental, cada vez desde más temprano.
Y lo peor de todo es que esas malas influencias son personas de carne y hueso que ni conocen y luego tratan de imitar a veces en retos virales que muchos incluso llegan a poner su vida en peligro. Pero yo digo, esos padres que se quejan, ¿dónde están en la vida de sus hijos? ¿Dónde están? ¿Están presentes en la vida de sus hijos? ¿O son los que, para tener más tiempo libre o para que se entretengan, son los que les dan acceso a todo ello, sin limitaciones, sin controles parentales, sin límite de tiempo, sin tener en consecuencia su edad? Y más importante aún, ¿quiénes van a ser la referencia para esos hijos? Los padres deberían ser la referencia. ¿Cómo van a ser? Siendo un ejemplo y pasando tiempo con ellos. Ese es el problema en nuestra sociedad. No las redes sociales. Es fácil demonizar las cosas, los objetos. No, necesitamos personas a nuestro alrededor de carne y hueso que son una buena influencia para nosotros, que son dignas de imitar según imitamos a Cristo. Todos modelos imperfectos, todos modelos que no lo han alcanzado ya, pero que seguimos adelante esperando el regreso de Cristo y que ansiamos ser más y más como nuestro Señor y Salvador. Que nuestra referencia, que nuestro modelo definitivamente sea Cristo, pero a la vez otros hermanos alrededor nuestro que reflejen a Cristo y sean dignos de imitar. Vamos a orar.